Necesito que abran sus Biblias en el libro de Revelaciones. Vamos a seguir con el estudio acerca del capítulo 7. Y vamos a dar lectura en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 7, del verso 9 al verso 17. Amén. La palabra del Señor dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Por favor, hermanos, antes de empezar, quisiera que pongan en su celular silenciador o lo apaguen, por favor. Amén. Por reverencia al Señor. Vamos a tomar asiento. Amén. Amén. Para mí es un gran privilegio nuevamente estar delante de Dios y delante de ustedes, mis amados hermanos. Entonces, la semana anterior estábamos viendo en el capítulo 7, del verso 1 al verso 8, acerca de los 144,000 sellados. Bueno, hermano, antes de empezar, debemos entender que siempre a lo largo de la historia de la humanidad ha habido un resultado a la predicación del Evangelio correcto. En la historia Dios escogió uno de los pueblos que se llamaba Israel. Recordemos que Dios habló por medio de sus profetas. El propósito de esto fue salvar a muchos, a rescatar a muchos de los que estaban en las tradiciones y en la religión. Dios posteriormente en el Nuevo Testamento envía a su Hijo Jesucristo, quien refleja la gloria, la gracia de Dios, y Él por medio de su palabra empieza a predicar a muchos. Muchos de las personas allí, de los judíos, fueron salvos, y las palabras de Cristo quedaron registradas a lo largo de la historia de la humanidad. Dios usó a sus discípulos para escribir directamente sus palabras, y vemos que la reacción a la predicación del Evangelio a lo largo de la humanidad ha causado un gran avivamiento. Siempre ha causado un gran avivamiento. Posteriormente, cientos de años más tarde, en Europa, Dios a lo largo del siglo XV, XVI, XVII, Dios levantó a hombres fieles, especialmente entre ellos a Juan Calvino y Martín Lutero, que fueron hombres que predicaron en contra del sistema católico romano, el cual estaba contaminado. Ellos empezaron a defender totalmente la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, y sabían que solo a Cristo debe de darse toda la gloria. Más adelante, hermanos, este movimiento de parte del Espíritu Santo se extendió a otras fronteras. Y vemos, hermano, que la predicación del Evangelio causó impacto aún en Estados Unidos en el año de 1703, cuando Jonathan Edwards fue uno de los vasos usados por Dios para ocasionar el gran avivamiento en Estados Unidos. Y así Dios levantó a muchos. Dios levantó a Charles Spurgeon, a Martin Lloyd-Jones y a muchos de los expositores del Evangelio. Sin duda, hermanos, nosotros hoy vemos que la predicación de este Evangelio sigue ocasionando impacto en el mundo. Dios sigue obrando a través del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no ha cesado. Y nosotros hemos sido testigos de que Dios
por medio de su palabra, hermano, está salvando a muchos. Pero lo que vamos a ver nosotros hoy, en este momento, desde el verso 9 al 17, es la continuación del tema anterior. Dios, hermano, aparentemente detuvo los juicios terminado el sexto sello, y Dios envió a 4 seres, ustedes saben, 4 ángeles, como vimos la anterior vez, que detuvieron los 4 vientos. ¿Con qué fin? Dios dice que desde el verso 1 al verso 8, Dios envió a un ser, el 5.º ángel, que selló a 144,000. Estos 144,000 eran del pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito de estos 144,000? El propósito, hermanos, era de que Dios los preservaría a ellos, los preservaría para predicar el evangelio del reino. ¿A quiénes? A los compatriotas israelíes. Y también, hermano, lo que nosotros vemos es que en ese tiempo, en ese periodo de tribulación y de gran tribulación, Dios usará estos 144,000 como nunca antes Dios ha usado. Sí, habrá un enorme avivamiento como nunca ha habido desde que existió la humanidad. Dios, hermano, a través de estos hombres causará un gran impacto por medio del evangelio, incluso en todo el mundo. Muchas de las personas, hermano, escucharán el evangelio, serán salvos por el evangelio, y vamos a explicar posteriormente a qué se refiere esto. Entonces aquí nosotros debemos entender, como punto de introducción, que la naturaleza misma de Dios es que Él, en esencia, Él es Salvador. Dios desea que todos los hombres se salven y que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Cuando dice el Señor que Él desea salvar a todas las naciones, en el verso 9, dice: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones. Entonces, cuando dice todas naciones, no dice que solo están incluidos los gentiles, sino también el pueblo de Israel, es decir, la nación de Israel. Esta nación, sabemos que hay mucha gente que va a ser redimida por Dios. La designación bíblica, hermano, que describe a Dios como Salvador, refleja su deseo de salvar al hombre. Por favor, quiero que me acompañen en sus Biblias a 1 de Timoteo, capítulo 2. Y hoy vamos a usar bastante Biblia, hermanos. Vamos a darle más realce a la palabra de Dios que a mis palabras. 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Y la palabra del Señor dice lo siguiente. En 1 de Timoteo 2, 3. Ya lo tenemos. 2:4, perdón, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta promesa no solo abarca a la gracia, es decir, a los hermanos que estamos hoy aquí, antes de que la iglesia sea levantada, sino que también en ese periodo de tribulación y de gran tribulación, Dios dará oportunidad a muchas personas, a muchos incrédulos. Ojo, que serán aquellos que nunca escucharon el evangelio de Dios. Por favor, quiero que me acompañen a 2 de Pedro 3:9. Dice la escritura en 2 de Pedro, verso 3, capítulo 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Incluso David, inspirado por Dios, él habló acerca del deseo que Dios tenía de salvar a su pueblo. Salmo 106:21, por favor. Dice la escritura. Salmo 106, verso 21. Olvidaron al Dios de su salvación, dice, que había hecho grandezas en Egipto. Lucas capítulo 1, 47. Lucas capítulo 1, 47, la palabra del Señor dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 1 de Timoteo capítulo 2, 3. Volvamos nuevamente a la cita que 1 de Timoteo capítulo 2, 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador. Notemos aquí la característica de Dios: Él es Salvador.
Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1 dice la Escritura: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén, hermanos. Y entramos con el estudio de Apocalipsis. El verso 9 dice: Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Recordemos nosotros la anterior semana, hermanos, Dios le da a Juan le dio una visión, ¿no? Pero aquí, cuando nosotros vemos la frase después de esto, quiere decir que esta era una visión diferente, era una nueva visión distinta a la que Dios le dio a Juan en el verso 1:8 del capítulo 7. Cuando nosotros vemos esta expresión y vemos que Juan mira en esta visión, él se conmocionó, él tuvo gran asombro y admiración. Esta exclamación aquí revela, hermano, que él estaba tan alegre de ver lo que Dios le había mostrado. ¿Por qué? Primeramente, en el tiempo de Juan, cuando él estaba exiliado en la isla de Patmos, él sabía que la iglesia estaba pasando por situaciones muy difíciles. La iglesia estaba siendo asediada, la iglesia estaba siendo perseguida. Él sabía que en sí el camino de Cristo no era fácil, cuando incluso estuvo con el Maestro, con Jesús. Él sabía que aún, hermano, el Evangelio iba a ocasionar graves reacciones. Los judíos, los fariseos, reaccionaron al mensaje de Cristo, y sin duda ellos no se iban a librar de esta reacción, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque en Hechos de los Apóstoles, hermanos, nosotros vemos cuando Dios los usa en su soberanía, Pablo, Pedro, ahí también vemos a Juan, vemos en sí también a Bernabé. Dice en muchas partes de Hechos que ellos fueron azotados, golpeados, pero ellos salieron dignos de haber sido azotados por el nombre de Dios. Juan en ese momento no es que había perdido la confianza en la iglesia, pero humanamente él sí se sentía triste de ver la condición de la iglesia, porque hubo una gran oposición, mis queridos hermanos. Recordemos que Juan estaba en la cárcel. Ya el apóstol Pablo, ¿qué es lo que había pasado con Pablo? Pablo había sido decapitado, Pedro había sido encarcelado y él también había sido crucificado. Entonces, hermanos, Dios a través de su soberanía lo levantó a Juan. Él tenía un ministerio terrenal, ¿sí? Y era en sí el ministerio en Asia Menor. Por eso en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, Dios le da a Juan unas nuevas cartas. Pero ¿cuándo fue que le dio Dios a Juan esto? ¿Cuándo él empezó en su ministerio? No, sino eso fue ya después de que él salió de Patmos, es decir, de la cárcel. En el momento que Juan sale de la cárcel, Dios en Patmos, escúchame, en la isla de Patmos, Dios le da toda la revelación de Apocalipsis, y Dios le lleva a escribir estas cartas a 7 iglesias que estaban en Asia. Él sabía la condición deplorable de 5 de esas iglesias, como nosotros ya estudiamos. Estas iglesias habían sido contaminadas por la levadura, habían sido degradadas por los sistemas malignos que estaban operando dentro de ellas. Entonces, después de esta tristeza que le ocasionó a él por ver todo esto, Dios le muestra una visión en la cual él siente una esperanza al ver que las multitudes que él había visto eran parte, hermano, de los redimidos de Dios. Entonces Dios le muestra que había una multitud triunfante de redimidos cantando y dándole alabanza a Dios en el cielo. Entonces, hermano, eso le causó esperanza, gozo. Imagínese, hermano, imaginémonos dentro del texto, cómo Juan se sintió al mirar esto. ¿Y qué es lo que él vio? Vio una enorme multitud. Entonces, hermanos, tomemos en cuenta algo aquí. Esta multitud no tiene nada que ver con los 144,000 sellados,
que nosotros vimos la anterior semana. ¿Por qué? Por 3 razones. Primero, hermano, cuando nosotros vemos la frase después de esto, quiere decir que Juan recibió una nueva visión distinta a la del verso 1 al verso 8. Y debemos tomar en cuenta el segundo punto. Dice que era una multitud la cual no se podía contar. Por lo tanto, descarta aquí los 144,000 sellados, porque hablamos de un número que es 144,000. Estamos hablando de un número exacto. En cambio, aquí se habla de una gran multitud que no se podía contar. Es decir, que la cantidad trascendía a los 144,000. ¿Y por qué ellos también no eran sellados, no eran parte de los 144,000, esta multitud? Porque los sellados solo y únicamente pertenecían a las 12 tribus de Israel. Yo les mandé la anterior semana un deber, no sé si de pronto leyeron ustedes, durante toda la Biblia, para que ustedes vean sí, la línea, ¿sí? De la genealogía de Jesús y de dónde Él vino, por qué Dios escogió 12 tribus. Entonces, estos 144,000 son hombres, como especifica la Biblia, sin mancha, que no tocaron mujeres, tenían una gran devoción a Dios, a Cristo, ¿sí? Y fueron preservados. En ese tiempo, aparentemente se detiene el juicio de Dios. Pero Dios está usando a este grupo de personas para expandir el Evangelio. Juan en esta visión pudo darse cuenta que no solo esta multitud en sí pertenecía a Israel, sino eran de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Entonces, la salvación aquí alcanzaba a todas las personas en la visión que él vio, de todas las culturas, de todas las descendencias, de todas las razas y de todos los idiomas. Por favor, vamos a Apocalipsis más atrás, capítulo 5, 9. Dice la Escritura: y cantaban un cántico, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, note aquí, y lengua, pueblo y nación. En otras palabras, representan las multitudes humanas que cruzaron las barreras y las líneas divisorias. Entonces, descartado que ellos son los 144,000. Notemos que Dios los sella a estos 144,000 para preservarlos ¿de qué? De los perseguidores en ese tiempo. Hablemos que en ese momento de la gran tribulación, el anticristo va a empezar a perseguir a muchas de las personas que rechazaron la marca de la bestia, a muchos de aquellos que no niegan el nombre de Dios. Muchos van a ser muertos, torturados. Y también, hermano, la cobertura en sí no solo radica a los 144,000. Dios les va a dar una protección también a ellos. Les va a dar un poder especial a estas personas. ¿Para qué? Para poder soportar la aflicción, el dolor, producto del juicio de Dios sobre la tierra. Entonces hay que tomar en cuenta que el juicio no recae sobre ellos, sino que Dios lo que les da a ellos es la oportunidad por medio de creer en el Evangelio y ser salvos. Entonces, en esta visión, hermanos, Juan, Dios demuestra que las grandes multitudes se encontraban ¿en dónde? Estaban en el cielo, tal como dice la Escritura, porque ellos estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. Entonces Juan sabía que muchos de ellos habían sufrido la muerte por este hombre perverso que se levantó, que era el anticristo. Acompáñenme en Apocalipsis capítulo 24, hermanos. Apocalipsis capítulo 20, verso 4, dice la palabra: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y dice, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto dice? 1000 años. Entonces, hermano, ellos, ¿sí? Podemos decir que ya no van a estar bajo el altar, muchos de los que fueron muertos, suplicando por la venganza a Dios. Conforme a Revelaciones 6, vamos por un momento a Apocalipsis capítulo 6.
verso 9 al verso 11. La palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis 6, 9, 11, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Vamos después a explicar esto. Tenía que completarse el número de los consiervos, que debían de ser muertos, dice aquí. Entonces, hermanos, ellos ya en esta parte, en esta visión, Juan ya no los mira a ellos debajo del altar pidiendo venganza, sino que ellos están en este momento, en ese momento de la visión de Juan, están delante de Dios, dándole exaltación y gloria. Eso es lo que vemos aquí, hermanos. Juan en la visión también muestra que ellos estaban vestidos con ropas blancas. Y en sí, hermano, el blanco tiene una representación. Y este blanco que Juan vio en esa visión era algo deslumbrante, brillante, resplandeciente. No hay palabras, hermano, para descifrarlo. Estas ropas blancas, hermanos, son las mismas con las cuales también los mártires que están en Apocalipsis 6 también estaban vestidos. Por favor, quiero que me acompañen a Apocalipsis 6, verso 11. Ahí mismo donde estábamos leyendo. Y se les dieron vestiduras blancas, dice, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Cito un comentario, hermano, y dice, dentro de este aspecto: el hecho aquí, hermano, dentro de este verso, sugiere que parte de aquel grupo de creyentes que sufrieron la muerte, dice, son aquellos que están esperando por el tiempo de la venganza de Dios. Pero también debemos de saber que con el avance de la tribulación, el número de mártires se incrementará. Y dice, como también el número de creyentes que mueran de una forma natural o violenta. Dice, al final será la vasta e incontable multitud que se presentará en el cielo dentro de este pasaje. Estas ropas blancas, hermano, que Juan vio, tenían relación con la pureza, con la santidad. Y estarán reservadas, hermano, están reservadas tanto para Cristo, como para sus ángeles, como también para la iglesia gloriosa. Para Cristo, ¿dónde está esto? Mateo 17:2, por favor. En el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Capítulo 17, verso 2 dice, y se transfiguró delante de ellos, habla de Jesús, ¿no? Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos, dice, como la luz. También estas ropas blancas estarán reservadas para los ángeles. Mateo capítulo 28, más adelante, verso 3. Desde el verso 2 dice, 28, 2, 3, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, de acuerdo a este ser, dice la Escritura, era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y también para la iglesia gloriosa. ¿Dónde está esto? Apocalipsis capítulo 19. Por favor, vamos un momento más adelante. Apocalipsis capítulo 19, verso 8. La Escritura dice, Apocalipsis 19, 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Señor Jesús. Amén. Sí. Amén, hermanos. Sigamos, del verso 10.
Yo me postré, dice, a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén, hermanos. Entonces, dentro de la visión que Dios mira fue esta gran multitud que estaban vestidos con ropas blancas, que eran de toda lengua, linaje, de toda tribu. Y ellos estaban en el cielo cuando Juan miró con palmas en las manos. Ahora, para la costumbre hebrea, estas palmas, hermano, tienen una gran representación. Primero, recordemos nosotros, hermanos, cuando Jesús entró en un burro a Jerusalén, ¿recuerdan ustedes? La gente le esperó ¿con qué? Con palmas en las manos. Las palmas es o tipifica, ¿sí? O es un acto que celebraban los judíos para expresar la celebración de un acto, la liberación y el gozo, hermanos. Entonces, durante el tiempo de los judíos estas palmas eran muy importantes. ¿Cuándo, hermanos? Primeramente cuando también se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Los judíos al celebrar la fiesta de los tabernáculos, ellos esperaban esta fiesta con palmas, con regocijo y gozo. Otro evento también fue cuando se celebró la conmemoración en el antiguo pacto de la provisión de Dios, cuando Israel estaba en el desierto. Esto nosotros lo vemos en Levítico capítulo 23, 40. Por favor, vamos por un momento. Levítico capítulo 23, verso 40, dice la Escritura: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por ¿cuántos? 7 días. Recordemos aquí que el número 7 habla de perfección. Perfección. Entonces, hermano, en el cielo todos estos santos van a estar no solo en el aspecto de decir 7 días en el tiempo humano. Recordemos que en el cielo el tiempo no existe para Dios. Es decir, que ellos van a estar constantemente celebrando a Dios por la eternidad. Por la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que estos santos estaban celebrando en el cielo? Hermanos, ellos estaban haciendo una celebración por la provisión de la salvación que Cristo hizo por ellos. ¿Por qué? Porque Dios los había salvado del mundo. Dios los había salvado de ¿qué? De Satanás, del anticristo, del pecado, de la muerte, del infierno, mis hermanos. Él pudo quedarse anonadado, Juan, al mirar que en el verso 10 dice: y ellos, esta enorme multitud, clamaba a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces vemos que los redimidos mártires estaban clamando a Dios con una adoración gozosa y ardiente. Era una forma de doxología, es una exaltación que le estaban dando a Dios. Dios desea que siempre sus criaturas le alaben, le exalten, hermanos. Dios quiere que nosotros, los hijos de Él, le exaltemos y le alabemos. Pero esta exaltación en el cielo será algo increíble, hermanos, fuera de nuestro raciocinio humano, hermanos. Por favor, tomemos en cuenta que aquí en el verso 10, ellos estaban ya no, hermano, orando por intercesión, sino que estaban todos glorificando a Dios, alabando a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo les había dado el triunfo, mis queridos hermanos. Entonces, ¿cuál era el tema en el cielo de aquellos que estaban, hermano, reconociendo que la salvación le pertenece a Dios? El tema de ellos era la salvación, mis queridos hermanos. Apocalipsis capítulo 5, ¿dónde se registra esto? Apocalipsis capítulo 5, por favor, vamos por un momento. Del verso 8 al 10, dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y dice el verso 9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios
de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Juan, hermano, estaba trasladado en otra dimensión, y él escuchó una voz, hermano, del cielo. ¿Cuál era la voz que Juan escuchó del cielo? Apocalipsis 19:1, por favor. Yo le estoy llevando a diferentes partes del libro de Apocalipsis, porque notemos que Apocalipsis no es cronológico, ¿no? O sea, son acontecimientos, lo que yo le estoy hablando es un acontecimiento que se da después, ¿sí?, de que todo esto acontece. Apocalipsis 19:1 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Aleluya, mis hermanos. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos seres en el cielo, hermanos? La pregunta para la iglesia. Estaban dando una alabanza continua y no se cansaron. ¿Qué es lo que Juan miró aquí, hermano, cuando dice que le estaban dando alabanza al que está sentado en el trono? Él miró que dentro de la soberanía Dios estaba allí, en su trono, hermanos, exaltándolo. Es decir, el pueblo le estaba exaltando a Dios. Y ellos se identificaban con Dios, hermano, y también con el Cordero, por lo cual ellos también lo reclamaban como suyo. El verso 11 de Revelaciones capítulo 7, verso 11 dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Notemos que incluso, hermano, en esta visión Juan se da cuenta que estas criaturas creadas para el servicio de Dios le daban en sí, ¿sí?, le daban adoración, exaltación, y ellos se humillaron delante de ¿quién? De Dios. La multitud que Juan miró de estos ángeles era vasta, hermanos, era incalculable. Juan, en la visión que él miró en Apocalipsis 5:11, él describe que eran millares de millares estos ángeles. Capítulo 5:11 de Apocalipsis, por favor. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era, ¿qué dice ahí? Millones de millones. El verso 12 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El escritor del libro de los Hebreos también él describe que Dios siempre estaba acompañado de estos millones de seres que él había creado para su servicio. Por favor, vamos a Hebreos capítulo 12. Verso 22. Hebreos 12, verso 22. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ¿qué? De ángeles. Judas, por favor. Judas, no le digo el capítulo 1, ¿no?, porque Judas es solo un solo libro. Judas, verso 24, hermanos. La escritura dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 14, perdón, hermanos. 14. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces, hermano, a lo largo de la escritura nosotros vamos a darnos cuenta que estos seres celestiales, angelicales, ¿sí?, siempre estarán en compañía, hermano, ¿de quiénes? De los 24 ancianos. La visión que Juan vio también es que el cántico no solo provenía de estos seres, la exaltación, la humillación, sino también ahí se incluyeron los 24 ancianos. Por cierto,
Estos 24 ancianos tipifican la iglesia arrebatada. Entonces sería bueno que usted, hermano, analice en su casa el capítulo 11 de Apocalipsis y el capítulo 14. Entonces estos ancianos estaban cantando la canción de redención, hermano. Y le estaban, hermano, alabando a Dios por esa redención. A lo largo de la Escritura vemos que estos 24 ancianos siempre van asociados con los 4 seres de Apocalipsis. Recordemos que los 24 seres, los 4 seres vivientes, se tipifican o representan aquí a los 4 querubines que Dios usó. En sí son una jerarquía de ángeles, ¿sí? Es decir, ellos tienen un grado superior a los ángeles. Dios los usaría para sus fines. Entonces, hermanos, estos 2 grupos, hermano, tanto los ancianos como estos querubines, aparecen aquí en esta visión que Dios le da a Juan. Apocalipsis capítulo 5, por favor. Verso 6, dice la Escritura. Apocalipsis 5, 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El verso 8 de ahí mismo del capítulo 5 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El verso 14, hermanos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ellos se postraron, hermano, en el cielo. Juan vio que ellos se postraron en el cielo, sobre sus rostros delante del trono de Dios. Ellos estaban sobrecogidos, estos seres, hermano, en conjunto, tanto los ángeles, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, por la majestad, la gloria y el esplendor que rodeaba el trono de Dios. Entonces todos los que estaban allí presentes, hermano, se inclinaron rostro a tierra, esa es la expresión que yo le digo, y adoraron a Dios. Entonces vemos aquí la reacción apropiada de todas estas criaturas, incluso, hermanos, de los santos y perfectos que se postraron en humillación ante la vasta y majestuosa presencia, hermanos, del único Dios verdadero. ¿Dónde vemos esto, hermanos? También a lo largo de la Escritura, en Apocalipsis 4:10, por favor, quiero que me acompañen. Apocalipsis 4, capítulo 4, verso 10, dice la palabra: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 11, verso 16. La palabra del Señor dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Apocalipsis capítulo 19, verso 4. La Escritura dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra. Entonces no ha estado mal, amén, hermanos. Y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y a lo largo de la Biblia vemos nosotros que esto es una forma de darle la gloria y la exaltación a quien, a Dios. Todas las cosas creadas alaben a Dios, dice Salmos. Aún en el primer libro, que es Génesis, hermano, vemos nosotros como Abraham, como este siervo se postró y adoró a Dios. Por favor, quiero que me acompañen a Génesis, capítulo 17, 3. Dice: entonces Abraham, se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo:
Génesis capítulo... Amén, hermanos. Estamos en Génesis 17:3. Levítico 9:24. Por favor, más adelante. Levítico capítulo 9, verso 24 dice: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes 18:39. La escritura dice: viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Mateo 17:6, hermanos. Mateo capítulo 17, verso 6. La escritura dice: al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y vemos a lo largo de toda la escritura una forma de reverencia de todos los siervos de Dios a Él, reconociendo que Él es alto, es sublime, Él es grande, hermanos. Y aún en el cielo, hermanos, cuando Juan, hermano, mira a este consiervo, él se postra ante el consiervo y el consiervo le dice: no te postres delante de mí, sino adora a ¿quién? A Dios. Y eso es lo que también nosotros hoy venimos y reconocemos, hermano, que la adoración, la exaltación solo es a Él, hermano. La gloria, la majestad solo le pertenece a Él, mis queridos hermanos. El verso 12 dice, diciendo: entonces estos seres que estaban postrados sobre el trono de Dios empiezan a clamar de esta forma. En el verso 12 y ellos dicen: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ellos estaban reconociendo parte de la personalidad de Dios. Dios, hermano, de Él procede la bendición, de Él procede los favores, a Él le pertenece toda la gloria, Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas, a Él le pertenece la honra, el poder, de Él viene la fortaleza. Entonces, todo esto en conjunto, ellos se inclinan y reconocen, hermano, que todas estas características son innatas de Dios. Y lo que estaban pidiendo allí, cuando Juan vio a estos seres, cuando Juan vio los 24 ancianos, los 4 seres allí, y las multitudes, es que ellos prefirieron la bendición, hermano, de dar una afirmación a Dios. ¿Y cuál era la afirmación? Amén. Amén. En otras palabras, así sea. Entonces, mis queridos hermanos, la adoración que ellos le dan a Dios es constante en el cielo. Hay una excelente alabanza, como nosotros estábamos viendo en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. ¿Y de dónde surge la alabanza, hermanos? De Dios mismo. Aún, hermano, cuando Dios creó a las criaturas en el cielo, los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines, las potestades, todos ellos le estaban dando ¿qué? Gloria, exaltación a Dios. El hombre fue creado, hermano, con ese propósito también, para exaltar y dar gloria a ¿quién? A Dios. Todas las cosas fueron creadas para exaltar a Dios. Antes de que se abran los sellos dentro del libro de Apocalipsis, también vemos que estos seres también le estaban dando exaltación a ¿quién? A Dios. Ahora bien, hermano, a medida que se empiezan a acercar los juicios finales, que son los más terribles, también hay alabanza, hermanos. Y es lo que estamos viendo ahorita. Aparentemente en este periodo de suspenso de los juicios, hay alabanza, pero no, hermanos, por los juicios, sino hay alabanza por el juicio cumplido. Porque recordemos más adelante, hermanos, que cuando empieza Dios a desatar los juicios, es decir, de las trompetas, de las 7 trompetas, de las copas de la ira de Dios, dice que hubo un silencio por media hora en el cielo, por ver en sí lo nefasto que va a ser el juicio aquí sobre la tierra. 4 de las primeras trompetas destruirán los árboles, destruirán la vegetación,
Cuando se toque la quinta trompeta, Dios le permitirá a Satanás que abra el abismo, y ustedes saben qué es lo que va a venir allí. Los demonios saldrán de los abismos y torturarán a todos los impíos, hermanos, a los que rechazaron el nombre de Cristo. Sin duda, en ese tiempo los 144,000 serán protegidos porque tienen un sello, ¿sí me entiende, hermano? Entonces, esta exaltación, esta doxología, esta exclamación que ve Juan aquí, empieza, hermano, con los 4 seres vivientes, y es increíble, hermano, y después empieza a crecerse y a unirse cuando vienen los 24 ancianos también a exaltarle. Y viene el número creciente, hermano, de los muertos en la gran tribulación que creyeron en el Evangelio de Dios. Y todos ellos unidos, hermanos, en el cielo. Se escucha y resuena, hermano, una alabanza tremenda, increíble, hermanos. Y no cesan, hermano, de exaltar a Dios. Nosotros ahorita en nuestro aspecto humano no entendemos esto, hermanos, en su totalidad. Pero cuando estemos allá, hermanos, cuando veamos, hermano, cosas indescriptibles, hermano, de seguro su corazón va a saltar de la alegría, hermano. Y no estaremos así como a veces venimos y después nos cansamos y nos desinflamos, hermano. Allá están eternamente dándole la gloria a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y no están durmiéndose en las silletas, hermano. Están dándole la gloria a Dios. Sí, hermanos. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermano? Dice que ellos estarán dándole la gloria a Dios por los siglos de los siglos. Entonces, hermano, esto quiere decir que esta alabanza no es temporal, sino es eterna, hermanos. Es continua, es continua. Increíble, hermano, cómo se va a estar allá, hermano. El verso 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que has visto, que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y voy a explicarles aquí algo, ¿no?, que también se malinterpreta cuando leemos nosotros esta parte de la Escritura. Hermano, vemos que uno de los 24 ancianos se acerca a Juan y le hace esta pregunta: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y noten aquí, hermano, y tomen mucha atención. El anciano que le pregunta a Juan, le hace esta pregunta no porque el anciano no sabía, hermanos. No. Sino le hace una pregunta de adrede para mostrarle a Juan una revelación de parte de Dios, para confirmarle a Juan la luz, la revelación que él iba a recibir en ese momento. Y también para nosotros hoy, para la iglesia. Entonces, hermanos, cuando vemos el diálogo de este anciano con Juan, en ese diálogo, hermano, lo que hace este anciano es tratar de reafirmar y darle una explicación de la visión que él iba a recibir. Dios, hermano, a lo largo de la historia de la humanidad, en la Escritura se ha revelado a sus profetas de diferentes maneras. ¿Para qué? Para hablar por medio de la palabra ¿a quién? A nosotros los hombres. Dios hoy a nosotros nos ha dado un legado, que es la Escritura. Por medio de la palabra se comunica con nosotros y nosotros lo conocemos a Él. Por favor, quiero que me acompañen por un momento a Jeremías, capítulo 1, ¿sí? Hermano, solo Biblia, ¿no? Es que así debe ser, solo Biblia, hermanos. Amén, hermanos. Jeremías 1:11. La palabra del Señor dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Es algo parecido, hermano, de lo que vamos nosotros ahí desarrollando. En el verso 13 de ahí mismo de Jeremías 1:13 le dice: vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Dos preguntas, hermano. Por eso le digo, es una confirmación. Y no quiere decir que Dios no sabía lo que hace, hermanos. Sin duda, este anciano que se acercó a Juan, hermanos, en el aspecto de Apocalipsis, lo que estamos viendo,
Él sabía la respuesta, mis queridos hermanos. ¿Saben por qué? Porque más adelante vamos a ver lo que le dice el anciano a Juan. ¿Cuál es el contenido de todo esto, hermanos? Juan, hermano, posteriormente, él reconoce que estas personas que estaban vestidas de ropas blancas eran las personas que se salvarán durante el periodo de ¿qué? De la gran tribulación. Ahora hay muchas personas que dudan, dicen, no, pues es que ¿cómo? Pues van a ser salvos de la gran tribulación si la mayoría de la gente ya va a estar muerta por los juicios terribles que va a venir. Y note usted que conforme vayamos estudiando, no es que toda la gente va a morir. Muchos van a ser salvos en el primer periodo de tribulación, otros en el de gran tribulación. Ahora, asimismo como hayan personas que reaccionen a la predicación del Evangelio, en otras partes del mundo habrán millones de gente impía que van a rechazar, hermano, a Cristo. Ellos van a sufrir en la gran tribulación el juicio, hermano, van a sentir el dolor punzante, hermano, del castigo de Dios. Y sin embargo, van a rechazar y resistir el Evangelio, y también lo van a rechazar a Dios, hermanos. Es lamentable y es triste. Por favor, quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 9 al hablar acerca de estas personas. Verso 20 al 21, la Escritura dice en Apocalipsis 9, verso 20-21, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis capítulo 16, más adelante, verso 9, la Escritura dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué sucederá con este grupo de gente impía? Hay una sentencia ya confirmada para ellos. Todas estas personas, hermanos, ya están destinadas para la condenación. Y usted me dirá, pero ¿cómo, hermano? ¿Está loco? Explíqueme en qué parte de la Biblia está. Vamos a 2 de Tesalonicenses, por favor. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice la palabra en el verso 10. Vamos a leer el verso 10, sí. Y dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 2, 10, 11. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El verso 11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces aquí Pablo les habla a los tesalonicenses el acontecimiento que va a pasar con esta gente, hermano, en ese periodo de tribulación, de gran tribulación. Entonces, Dios mismo, hermano, les envía ese poder engañoso para que crean a la mentira. ¿A la mentira de quién? Del anticristo. Muchos de ellos van a estar sellados. Y lamentablemente, quien tiene el sello de la bestia, hermano, está destinado a la condenación. Ya no hay marcha atrás, ni hay esperanza, no hay nada, hermano. Entonces, aquí vemos que hay una sentencia, ¿sí?, que está confirmada para ellos, porque Pablo, a través del Espíritu Santo, les dice a los tesalonicenses: estos, dice, están reservados para la condenación, porque no creyeron en la verdad. No creyeron en la verdad. Entonces, viene Juan en la visión y le responde, y le dice Juan a este anciano, en el verso 14 le dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son, mire la respuesta que le da el anciano. Entonces no quiere decir que el anciano no sabía, hermano. Dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Juan aquí demuestra en sí la ignorancia de lo que él estaba viendo aparentemente. Pero también él lo que estaba pidiendo es que este anciano le indique, le explique
Cuando Juan le dice Señor, hermano, aquí también hay que descartar otra situación. Que también dicen, no, es que aquí se está dirigiendo a Dios. Y no es así, hermanos. Dentro del contexto se está dirigiendo al anciano. Entonces, Juan usa esta expresión Señor como motivo de respeto, hermanos. No es el curios aquí. No le está dando la deidad al anciano. No, hermanos. No le está dando la deidad. Simplemente es una forma como Juan se expresaba a las personas con respeto. Entonces, hermanos, esa era la costumbre de Juan, de tratar a las personas así, Señor, Señora. Y este mismo respeto Juan lo demostró con los seres angelicales, hermano. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, verso 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis capítulo 22, verso 8-9. Yo, dice Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Es una forma de reverencia, pero el ángel, hermano, miren lo maravilloso en el verso 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo, dice, soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién, dice ahí? A Dios. Entonces, nosotros hoy en este tiempo debemos de llevar a la gente a que adore a quién, a Dios, a que le dé la exaltación, no al pastor, sino a quién, a Dios. Estos, le dice el anciano, son los que han salido de la gran tribulación. Y es literal, hermano. Aquí no es que son otro grupo específico que está fuera, ¿sí?, de este periodo terrible, sino que son aquellos que en ese tiempo duro van a ser salvos, hermano. Entonces la respuesta que el anciano le da a Juan, hermano, confirma que estos creyentes son los que salieron de ese tiempo difícil, duro, complicado. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, 21 dice, vamos por favor por un momento a Mateo capítulo 24, verso 21, la Escritura dice, y habla acerca de este periodo como un periodo complicado. Y el verso 21 les dice Jesús a los discípulos, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y el verso 22 dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces estos siervos que estaban ahí, estos mártires, hermanos, son aquellos que están en ese periodo, fueron redimidos dentro de ese tiempo. Sí, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué va a pasar con ellos, hermanos? Esa es la pregunta que a veces uno se hace, ¿no? Bueno, y de todas las personas que van a ser ganadas con el Evangelio, ¿qué va a suceder con ellos? Muchos de ellos, hermano, van a morir, muchos, por causas violentas. Porque cuando venga el juicio de Dios, hermano, aún ellos no se van a librar en el sentido de que Dios no los va a mandar al infierno. Escuchen, no. El cuerpo de ellos va a ser destruido, pero Dios un día los va a levantar, hermano. Muchos van a morir por causas naturales y otros van a morir ¿por qué? Por el martirio de ¿quién? Del anticristo. Muchos de los gentiles, hermano, escucharán el mensaje, creerán en el Señor, serán perseguidos por el anticristo. No solo va a ser una muerte de guillotina, ellos van a ser torturados, hermano, y será horrible la muerte de ellos. Pero aleluya, hermanos, porque ellos se reunirán, hermano, en el cielo con Dios. Y así este grupo va a seguir creciendo a medida que las personas sigan muriendo durante la tribulación, especialmente sobre la segunda mitad de este periodo. Hay que entender algo, hermanos, aquí. No se refiere aquí, cuando yo hablo de estas personas, a la iglesia de Dios. ¿Por qué?
porque la iglesia de Dios no va a estar en ese tiempo de gran tribulación. Recordemos nosotros que Dios, hermano, la iglesia la llevará al cielo, es decir, antes del capítulo 4.1 nosotros vemos que la iglesia es levantada. Llega el Señor, la arrebata y la lleva a las nubes, y posteriormente se desatan, hermano, los juicios de Dios. La iglesia no está en la escena, hermanos, aquí. Por favor, leamos 1 Corintios capítulo 15. Verso 51, verso 52. He aquí os digo un misterio, y esto es para la iglesia, para nosotros, para los que son verdaderamente iglesia de Dios. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, hermanos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Gracias a Dios, hermanos. Porque en Apocalipsis capítulo 4.1 dice la escritura: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es una orden, y sin duda la iglesia va a escuchar este sonido, hermanos. Es como recordemos que en la tradición, hermano, judía, las trompetas tenían varios significados. Muchas anunciaban cuando era como un llamado, cuando venía una guerra, recuerdan, ¿no? Se tocaba la trompeta. Otra cuando venía una celebración, una conmemoración. En este caso Dios toca esa trompeta, ¿para qué? Para que a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, darnos un aviso de que el Señor nos va a levantar. Sin duda, solo nosotros, los verdaderos hijos de Dios, vamos a escuchar esta trompeta. No todos en el mundo van a hacerlo. Los incrédulos, hermano, ellos ni siquiera van a enterarse, hermano. Ya se enterarán cuando nosotros estemos con Él en el cielo. Entonces, mucha gente va a decir, gran parte de la población del mundo desapareció. Muchos tratarán de decir que los ovnis nos arrebataron y tantas cosas. Pero nosotros estaremos con el Señor Jesucristo en las nubes. Y algo increíble. Dios, hermano, nos va a llevar a ver las escenas que van a suceder aquí en la tierra. Porque en el verso 1 de Apocalipsis 4.1 dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Nosotros vamos a ver, hermano, estoy convencido que sí, el juicio de Dios desatándose sobre los impíos. Estos, hermanos, son aquellos que han salido de la gran tribulación. Juan se da cuenta que, hermanos, no hay ningún otro grupo en la historia que los distinga. Son aquellos que están allí en ese periodo difícil. Recordemos esto de la gran tribulación en breve. ¿Qué es esto de la gran tribulación, hermano? Esta frase, hermano, se refiere a un tiempo específico en el futuro que es exclusivo en toda la historia de la humanidad. Entonces, la gran tribulación se refiere al juicio futuro de Dios. Entonces hay que tomar en cuenta lo siguiente. En la gran tribulación, hermano, viene a desatarse en sí los sellos. El séptimo sello es terrible, hermano, lo que va. Dentro del séptimo sello están las 7 trompetas y las copas de las iras de Dios. Y estos acontecimientos no tendrán paralelo en la historia de la humanidad. No se verá cosas tan terribles como las que van a pasar en ese momento. Cuando se habla acerca de la gran tribulación, se habla acerca del gran día de la ira de Dios. A lo largo de la Escritura, cuando se dice el día del Señor, se refiere a juicio. A juicio, mis queridos hermanos. Hay una mala interpretación de este verso también. Para los científicos que usan esto en su razonamiento, ellos dicen que ya la gran tribulación se dio cuando surgieron eventos cataclísticos en la tierra.
cuando vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que dijeron que esto es parte de la Gran Tribulación. Para los historiadores, la Gran Tribulación, para ellos era cuando el emperador romano, nosotros vemos Tito, entró a Jerusalén y destruyó la ciudad en el año 70 después de Cristo, y totalmente esto es cerrado, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando yo digo Gran Tribulación habla de un día futuro, posterior, ¿sí? Entonces, hermano, en este tiempo de la Gran Tribulación, Daniel capítulo 9 los describe como las 70 semanas. Nosotros sabemos que son 7 años, hermanos. Es la última semana una semana falta, son 7 años. Divididos en 2 es 3.5, es decir, 3 años y medio de falsa paz al principio y 3 años y medio posteriores donde viene la ira de Dios. Hermano, de este periodo de tiempo, yo quiero aquí citar un comentario del doctor Robert Thomas. Es un teólogo muy bueno, hermanos. Y dice lo siguiente acerca de la Gran Tribulación. Dice: la Gran Tribulación es la crisis superlativa de gran prueba por la que todos los que se rebelan contra Dios deben pasar justo antes de la segunda venida de Cristo. Los siervos de Dios no sufrirán los efectos directos de la ira de Dios. Esto no los tocará. Sin embargo, los santos en la tierra no estarán exentos de la ira de los enemigos de Dios durante ese periodo. Tanto durante la Gran Tribulación como en los 3 años y medio antes de ella, llevarán la carga de sufrimiento provocada por la enemistad hacia Dios. La intensidad de la persecución será notablemente mayor a cualquiera de las experimentadas antes de la llegada de este tiempo, y se incrementará nuevamente cuando el periodo de 7 años llegue a su punto medio. Algunos ya habrán sufrido la muerte al final del 6º sello, como les explicaba, por el gran terremoto que se dio y por la caída de los asteroides y los meteoritos, ¿no? Que Juan miró que era como una higuera que hacía soltar los hilos. Mucha de la gente en ese tiempo habrá fallecido. Y dice, esto se lo describe en Revelaciones 6 del verso 9 al 11. Y muchos más serán perseguidos de otras formas, como lo describe Revelaciones capítulos 1 al 7. Juan, hermanos, nos hace entender en esta visión que ellos, que salieron de esta gran tribulación con crisis, con dolor, con sufrimiento, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, cuando habla acerca de las ropas, tiene una representación muy profunda. Recordemos nosotros, hermano, que en Génesis, cuando el hombre desobedeció, él estaba desnudo, se vio desnudo, y dice, se escondió de la presencia de Dios. Y cuando nosotros pecamos, muchas veces nos alejamos de la presencia de Dios. La condición del hombre sin Dios es esa. Pero Dios, hermano, proveyó de un cordero, sacrificó un cordero en la historia de la humanidad. Este cordero que fue sacrificado por Dios, dice que Dios de allí sacó pieles y cubrió a Adán y Eva de su desnudez. ¿Tipificando a quién? El sacrificio de Cristo. El Evangelio será latente, el poder de la Escritura igual. El Espíritu Santo obrará, no quiere decir que el Espíritu Santo no va a obrar, sí va a obrar. Porque la pregunta es, a ver, hermanos, si se predica este Evangelio, ¿quién es el que va a convencer a las naciones? Es decir, a esta gente, a los gentiles y a los compatriotas que están ahí de los 144,000. Pregunta. Dios es omnipresente, ¿verdad? El Espíritu Santo es omnipresente. Entonces, es el Espíritu Santo que va a convencer a estas personas. Entonces, hermano, al hablar de las ropas lavadas, habla de que ellos fueron regenerados, redimidos. ¿Por qué? Por creer en Cristo Jesús. Todos sus pecados fueron perdonados. A diferencia de las ropas sucias, ustedes saben que nosotros estábamos con harapos, por eso incluso la Escritura dice que todo lo que estábamos haciendo para Dios sin Cristo eran como trapos de ¿qué? De inmundicia, tal como lo refleja Isaías, ¿no? 64:6. Entonces, hermano, gracias a Dios porque estas ropas representan a la salvación. Dios a nosotros también, hermano, nos dio una nueva vestimenta en Cristo Jesús. La nueva vida que tenemos en Cristo es muy diferente a la vieja vida.
Por eso dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya, hermanos. Por la obra ilimitada de Cristo en la cruz. Porque esta obra no solo alcanza a la iglesia, sino también en ese periodo, la obra de Cristo alcanzará a todas estas personas. Entonces sí va a haber esperanza para aquellos que no escucharon el Evangelio, sí, hermanos. A veces nosotros nos ponemos a orar y decimos, Señor, te pedimos por la salvación de nuestros familiares que no conocen el Evangelio. Muchos de ellos incluso no han escuchado el Evangelio. Pero hermano, Dios les va a dar la oportunidad cuando venga el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Claro que va a ser difícil, ¿no? Porque ellos van a ser torturados, perseguidos. Pero sin embargo van a estar con el Señor. Ahora nosotros lo que queremos es que ellos se salven antes de que la iglesia sea raptada, ¿no es cierto? Y yo le puedo decir, hermano, solo Dios sabe. Nosotros no podemos salvar a nadie, hermanos. Hay mucha gente de nuestra familia que amamos, queremos mucho, pero, hermano, no les interesa este mensaje. Muchos van a estar incluso del lado del anticristo, del grupo de las personas que van a renegar del Evangelio en ese tiempo. Y muchos incluso, aunque es duro decirlo, ya están destinados para la condenación. Y me impacta, hermanos, porque ellos lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. La obra de Cristo en la cruz es poderosísima, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos aquí la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Y Él a ellos también les proveerá de qué, hermanos? De purificación de sus pecados. ¿A través de qué? Del derramamiento de la sangre de Cristo. ¿Dónde? En la cruz. La iglesia ya no vamos a estar aquí, pues, hermano. Por eso Dios hoy nos está hablando a nosotros, pues, hermano. ¿El evangelio de qué? De la gracia, pues, hermano. Ahora, si somos cristianos sería ilógico, hermano, quedarnos y escuchar el evangelio que... sí, hermano, hay que tomar en cuenta algo, hermano. Todo aquel que se quede y diga que fue parte de la iglesia, estamos 100% seguros que nunca fue cristiano. Igual, si ese hombre no creyó en el evangelio de la gracia, ¿cómo va a creer en el evangelio del reino? Sin duda, muchos de ellos, y con tristeza lo digo, muchos que se sientan con nosotros y en otras congregaciones, en un futuro van a aceptar la marca de la bestia. Hay mucha gente que le da más importancia a las cosas materiales que a las cosas de Dios, hermano. Y sin duda, esa gente que se queja mucho, que está poniendo la mirada en las circunstancias, que las empresas, que esto, que no tengo plata, hermano, y no buscan de una forma desesperada a Cristo, de seguro, hermano, que van a ser presa fácil del anticristo. A mí me gustó, una vez estábamos con mi esposa escuchando una prédica acerca de esto, hermano, de Miguel Rosell. Y a mí me tocó cuando él dijo en una parte, dice, muchos aquellos que se quejan y se preocupan de una forma desmedida por las cosas materiales, se hacen uno con el espíritu del anticristo. Porque el anticristo, hermano, lo que les va a dar es eso, hermano. Entonces, toda esa gente que ahorita está conglomerada en esas iglesias grandotas, en esas, entre comillas, iglesias cristianas, ¿qué están buscando ellos? Plata, que sus matrimonios se arreglen, que sus empresas mejoren. Hermano, ¿y sabe lo que va a pasar? Esa gente va a ser, hermano, sierva del anticristo. Ellos se van a postrar ante el anticristo. Porque el anticristo les va a dar en el periodo de los 3 años y medio, de los primeros 3 años y medio, les va a dar eso. Les va a dar poder, les va a dar plata, seguridad, salud. Sí, hermanos. Y la iglesia verdadera, hermano, no va a estar en ese lugar. Nosotros nos vamos con el Señor. Entonces, la iglesia verdadera es una iglesia sufriente. Y a veces a algunos les fastidia cuando les hablo de esto, hermano. Y hay que hablar las cosas como son. Yo no estoy, hermano, diciendo que el dinero es malo. Porque si el dinero se lo usa para servir a Dios, para la gloria de Dios, hermano, aleluya, gloria a Dios. Pero muchos, por eso le digo que incluso se sientan con nosotros. Muchos, hermano, un día van a apostatar de Dios. Muchos se van a quedar, hermano. Nunca fueron hijos de Dios. Sin duda, si no fueron hijos de Dios, como dice 2 de Tesalonicenses, como yo les leía, ellos rechazaron la verdad
y les está destinado para ellos la condenación eterna. El verso 15, Apocalipsis 7:15 dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Increíble, hermanos. Juan mira aquí, ¿sí?, que ellos estaban delante del trono de Dios y le estaban sirviendo. Entonces este servicio, mis queridos hermanos, es un servicio de agradecimiento por lo que Dios hizo por ellos. Entonces, hermano, Dios, hermano, aquí extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ellos van a estar constantemente en la presencia de Dios, y la presencia de Dios los fortalecerá por la eternidad. Ellos van a experimentar el Shekinah, es decir, la gloria de Dios en ese lugar. Entonces, hermano, cuando habla de los tabernáculos, ¿sí?, se refiere directamente se refiere a una protección que Dios les va a dar a ellos. Ellos estarán seguros en el cielo con Dios. Por favor, quiero que me acompañen por un momento a Levítico 26:11. Y los tabernáculos eran considerados como tiendas. Levítico 26:11, por favor. La Escritura dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Sin duda, en el tiempo del milenio también habrá en sí una especie de trono donde Cristo va a estar. Pero, hermano, cuando estemos con Dios en el cielo, no vamos a necesitar a necesitar protegernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Cristo va a ser aquel que nos protegerá. Él es el que nos va a cubrir con su amor, con su poder. Por eso, hermano, dice en el verso 16, dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Juan escribe esto porque él ve en esta visión que aquellos que salieron de la gran tribulación en ese periodo sufrieron, hermano, padecieron, sufrieron sed. Incluso por el juicio, el sol, hermano, también los estaba fatigando, irritando. Pero, hermanos, en este lugar, estos santos, hermano, ya no van a experimentar los elementos físicos, hermano, del juicio, sino que van a disfrutar de eterna complacencia con el Señor. Jesús se presenta como el pastor eterno. Y en el verso 17 él dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Increíble, hermanos. ¿Y quién nos pastorea hoy a nosotros? Es Dios. ¿Y quién nos va a seguir pastoreando? Es Él. Y el Salmo 23, hermano, no solo se cumple para nosotros, sino también para ellos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me pastoreará. ¿Qué más sigue? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. ¿Qué más sigue? A ver, hermanos, vamos. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundarán aliento. Gracias al Señor. Hermanos, y allí donde Dios los pastoreará, Él los guiará a las fuentes de las aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Al principio, en el periodo de la tribulación y de la gran tribulación, ellos van a sufrir. Es que es normal, hermano. Son seres humanos que van a ver el juicio terrible de Dios. Yo, hermano, yo lloraría, hermano, viendo todo eso. Pero en ese tiempo, hermano, cuando ellos estén en la presencia de Dios,
El mismo Señor Jesús que los pastorea, Él les enjugará toda lágrima, hermanos. Gracias a Dios por esta palabra, hermanos. Espero que hayamos sido edificados y que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos.